secuelas. Pof. Tercera persona. La habitación estaba sumida en un silencio absoluto, solo roto por el rítmico sonido de unos dedos que golpeaban ligeramente una superficie metálica. All for One estaba recostado en la oscuridad, con los ojos fijos en la pantalla que tenía delante. Informes digitales, imágenes, vídeos y archivos confidenciales se deslizaban por la interfaz holográfica, reflejándose en su máscara. El ataque a Luz había sido un fracaso. Shigaraki había sido capturado. 2 de los Nomus habían sido exterminados, y uno había caído en manos de la policía. Y, sin embargo, no estaba furioso. Se sentía extrañamente aliviado y feliz porque había algo interesante. Sus ojos analizaron la grabación de las cámaras de luz, enviada por uno de sus espías infiltrados. La grabación estaba ligeramente movida, pero la imagen era lo bastante clara. Un solo hombre joven. Ryuji Fujimoto. El chico de pelo dorado y ojos azules indiferentes, destrozando a su Nomu más fuerte de un solo golpe. All for One detuvo la grabación en el momento exacto del impacto. La energía que desprendía ese puñetazo, absurda. Interesante, la fuerza bruta de aquel chico era algo que nunca antes había visto en un Kyok. Y lo deseaba. El nombre Izuku Midoriya también llamó su atención. Un chico sin Kirk que, de alguna manera, utilizaba tecnología avanzada para luchar en igualdad de condiciones y derrotar a uno de los Nomus. ¿De dónde ha salido esto?, murmuró, acercando la imagen de la armadura de alta tecnología de Midoriya. Los dispositivos de apoyo comunes no hacían eso, no los que él había visto o conocía. Y entonces, el tercer elemento inesperado. Un animal. Las imágenes mostraban a un pequeño y ágil lobo blanco, pero, cuando se transformó en su forma de 3 metros, todo se volvió completamente anormal. All for One nunca había esperado un animal portador de Kyok. Eran raros. Extremadamente raros. Y él también lo quería. Todo esto convirtió el fracaso en la USG en una mina de oro a sus ojos. Un suave sonido captó su atención. El Dr. Garaki entró en la habitación, limpiándose las manos enguantadas. Una pena que hayamos perdido a Tomura. Suspiró, sacudiendo la cabeza. Aún teníamos planes para él. All for One no apartó los ojos de la pantalla. No se preocupe, doctor. Su voz era grave, pero tenía un peso absoluto. Ya no necesito a Tomura, por ahora. Garaki alzó las cejas, sorprendido. ¿Ah, sí? All for One giró lentamente la pantalla, revelando una nueva imagen. La fotografía mostraba a un chico rubio, con la expresión furiosa congelada en el momento de la captura. Katsuki Bakugo. Parece que Wale expulsó tras un incidente que él mismo provocó. El tono de All for One era casi divertido. Creo que nuestro papel es recibirle con los brazos abiertos. Garaki sonrió. Así que tenemos un nuevo sujeto de pruebas. Después del incidente en Usg, Izuku Midoriya estaba físicamente exhausto y mentalmente agotado. Su pobre madre lloró tanto al llegar a casa que casi se queda sordo. Ahora, por fin estaba dormida, y él aún tenía trabajo que hacer. El cursor parpadeaba en la oscura pantalla, reflejando una tenue luz verde en el rostro de Izuku, que suspiraba mirando el absurdo número de proyectos que había redactado. Cada uno era una pieza crucial de su visión, pero solos tardarían décadas. Se recostó en la silla, se revolvió el pelo y murmuró para sus adentros. Tenía que crear mejores modelos de Deku. Su armadura había sufrido graves daños durante la lucha contra los Nomu. Supongo que ya es hora, no puedo hacerlo sin ayuda. Tecleando rápidamente, abrió una ventana de terminal y empezó a introducir códigos. La pantalla parpadeó y pronto se volvió completamente negra, con unas líneas de advertencia apareciendo en la parte superior. Estableciendo conexión segura. Encriptación en curso, 17%, 54%, 89%, 100%, conexión segura establecida. Apareció un campo de texto, e Izuku no dudó. Señor Green. Azul, ¿estás ahí? Durante un minuto, nada. Solo el silencio de la noche y el brillo del monitor. Entonces, apareció una respuesta. Señor Azul. Señor Verde. Señor Azul. Me alegro de volver a saber de ti, mi misterioso amigo. Izuku sonrió débilmente. Aunque nunca había visto la cara de Blue, sabía que podía confiar en él más que en mucha gente que conocía en persona. Señor Green, yo también me alegro de volver a hablar contigo. Señor Azul, ¿vienes a compartir nuevos proyectos? Señor Green, esta vez no. Necesito su ayuda directa. La respuesta no llegó de inmediato. Pasaron unos segundos hasta que apareció otro mensaje.
Señor. Azul. ¿Significa esto que vas a revelar tu identidad? Izuku respiró hondo antes de teclear. Señor. Verde. Sí. Me estoy enfrentando a algunos problemas en mi taller. Mis proyectos tardan demasiado en completarse. No tengo suficiente mano de obra. Hasta ahora, un amigo cercano y yo nos las arreglábamos, pero ha llegado un punto en el que necesito tu ayuda. Blue guardó silencio unos instantes. Cuando respondió, parecía pensativo. Señor. Azul, sabes que esto es un gran riesgo, ¿verdad? Tengo un laboratorio y personal cualificado, pero necesito saber si eres alguien en quien puedo confiar. No quiero que los proyectos que ayudo a construir se utilicen para el mal. Izuku asintió para sí. Era una petición justa. Miró la pantalla y tecleó su respuesta final. Señor. Green, entonces es hora de revelarme ante ti. Adjuntó un archivo con su ubicación, nombre y edad. Tras pulsar intro, observó la pantalla expectante. La respuesta no se hizo esperar. Señor. Azul. ¿Hablas en serio? Mr. Blue, Midoriya Izuku, 14 años. Estás de broma. Mr. Blue, esto es una broma, ¿verdad? Hiciste todos esos proyectos siendo todavía un adolescente. Ahora la vez que te llamé genio suena más a insulto, jaja. Izuku se rió un poco al leer el mensaje. Por supuesto, se esperaba este tipo de reacción. Tecleó rápidamente. Señor. Green, gracias. Ahora estoy estudiando en la universidad. Todo lo que he hecho hasta ahora es para convertirme en un héroe. El chat permaneció en silencio unos instantes. Luego, Azul respondió. Señor. Azul, me recuerdas mucho a mí mismo hace algún tiempo, unos segundos más de silencio. Mr. Blue, de acuerdo. Le ayudaré. Tengo personal y recursos suficientes para trasladar parte de mi laboratorio a Japón. Así nos será más fácil trabajar juntos. Pero antes de nada, ¿qué tipo de proyectos desarrollaremos exactamente? Izuku sonrió para sí antes de adjuntar una serie de archivos sobre sus investigaciones. Modelos de armaduras, dispositivos de apoyo, nuevos conceptos para mejorar los trajes de los héroes, una verdadera biblioteca de innovación. Tras el envío, esperó. La respuesta llegó en menos de 3 minutos. Mr. Blue. Hispiranger. El sol ya había salido sobre la majestuosa posada Ninei Tiles, y con él, comenzaba la jornada laboral de Tsunami. A pesar de su postura relajada y su sonrisa perpetua, la Kitsune siempre estaba atenta a los más pequeños detalles que garantizaban que la posada siguiera siendo el destino más lujoso y exclusivo de Japón. Caminaba por los pasillos, con su inmensa cola blanca balanceándose con gracia a cada paso. El personal y los huéspedes se inclinaban respetuosamente a su paso, y algunos de los asistentes Kitsune intercambiaban discretas risas al ver la expresión perezosa y aún adormilada de su jefa. Tsunami se limitó a responder con un suave ara, tan temprano y ya tan animada. Antes de proseguir con sus inspecciones diarias. Su primera parada fue la cocina, donde los cocineros preparaban un exquisito desayuno para los huéspedes. El aroma del dashi y del arroz recién cocido llenaba el ambiente. Tsunami cogió despreocupadamente una bolita de arroz y la mordisqueó mientras elogiaba al equipo con amables palabras. Maravilloso como siempre, queridos. Nuestro maestro estará encantado. A continuación, pasó por las termas, comprobando la temperatura del agua y la pureza del vaho que se elevaba suavemente sobre los baños. Todo estaba impecable, como debía ser. Por último, se dirigió a la recepción, un lugar que rara vez ocupaba, prefiriendo dejar esa tarea a sus asistentes. Pero por alguna razón, hoy decidió hacer una breve aparición. La posada era un paraíso oculto, y su clientela estaba formada únicamente por personas de corazón puro, parejas, o con medios para pagar las exorbitantes tarifas que se exigían para entrar. Naturalmente, esto hacía del lugar un punto de interés para millonarios y nobles de todo el mundo, pero también para ciertos huéspedes, menos refinados. En cuanto ocupó unos instantes su lugar tras el mostrador, sintió que un par de ojos escrutaban su cuerpo. Su expresión no cambió, manteniendo su habitual sonrisa enigmática, pero en su mente surgió un pensamiento afilado como una cuchilla. Tal vez debería arrancarme esos ojos repugnantes para que no puedan seguir usándose indebidamente. Sin embargo, en lugar de eso, se limitó a inclinar ligeramente la cabeza, dejando que un párpado se levantara lo suficiente como para revelar un brillante ojo azul sin pupila. Ara, querida, no es de buena educación mirar así a una dama. Su voz era tan suave como la seda deslizándose sobre la piel, pero había una sutil amenaza subyacente en sus palabras. El hombre desvió rápidamente la mirada, avergonzado y tragando saliva.
Tsunami suspiró suavemente y llamó a uno de sus ayudantes con un simple chasquido de dedos. Querida, ¿podrías encargarte de la recepción? Creo que mi breve etapa como recepcionista ha terminado por hoy. Sin más preámbulos, se retiró, caminando con elegancia por el pasillo hasta su despacho privado. Era un espacio tradicional y temático que recordaba a las antiguas oficinas japonesas, con un escritorio bajo, futones cuidadosamente dispuestos y un juego de pincel y tinta que descansaba sobre registros ya llenos de anotaciones financieras y de huéspedes. La habitación estaba decorada con farolillos de papel, y pequeños itodama azules flotaban perezosamente alrededor, iluminando el espacio con un resplandor etéreo. Con un suspiro de satisfacción, Tsunami se acomodó frente a su escritorio, ajustándose las largas mangas de su kimono azul y blanco antes de coger el cepillo y empezar a revisar los documentos. Pero incluso mientras trabajaba, un pensamiento permanecía constante en su mente. El cuerpo de una mujer no debería ser el blanco de miradas indeseadas, después de todo, solo pertenece a alguien especial. Su sonrisa se ensanchó suavemente al imaginar a cierto joven que le profesaba toda su devoción. Ah, sí, su querido maestro, Pof. Ryuji nada como un día libre tras el desastre de la un día entero sin explosiones aleatorias, sin villanos psicópatas y sin profesores mirándome como si fuera una bomba de relojería a punto de estallar. Sinceramente, esto debería celebrarse. Pero en lugar de eso, estoy aquí, caminando por la calle con una bola de pelo blanco que insiste en llamar la atención de todo el que pasa. En serio. ¿Has intentado alguna vez pasear por la ciudad con un animal mono? Es como llevar un imán para gritos histéricos y niños que quieren estrujarlo. Pero Rizekei no es un perro cualquiera, así que en cuanto alguien intenta tocarla, ella esquiva como un ninja y les lanza una mirada de absoluto juicio. ¿Podrías hacerme la vida más fácil y dejar de causar alboroto? Ella se limita a mirarme con esos brillantes ojos azules y a mover la cola como diciendo, tu problema, jefe. Mi destino estaba justo delante. El mercado de Rosa. Por fin, un lugar donde a nadie le importa que yo exista porque están demasiado ocupados siendo ellos mismos. O al menos eso esperaba. Nada más entrar, me saludó el triceratops de pelo naranja. Ryuji, niño. Rosa prácticamente gritó mi llegada, como si yo fuera algún tipo de celebridad. Buenos días, Rosa. Sonrió, pero su atención se desvió inmediatamente hacia la pequeña bola de pelo que tenía a mi lado. Dios mío. Qué linda. Mira esos ojitos. Ah. Allá vamos. Rosa se inclinó para intentar acariciarla, pero Torta de Arroz la esquivó con los reflejos de un velocista profesional y la miró como si fuera una criminal de guerra. Antes de que Rosa pudiera insistir, la puerta detrás del mostrador se abrió y Josei apareció cargando una caja. El zorro gigante de 2,5 metros de altura se percató de mi presencia y me saludó alegremente. Ah. Ryuji. ¿Otra vez aquí para comprar gelatina de café? Por desgracia, no. He venido a comprar comida para perros. Se nos está acabando en casa. Pastel de Arroz me miró como si acabara de cometer alta traición. El juicio en sus ojos era casi tan fuerte como su opinión sobre las aspiradoras. Que, aparentemente, son demonios encarnados. Pero no manipulan básicamente el aire. Tener miedo de las aspiradoras es algo irónico. Josei se percató de la escena y vio a la esponjosa bola de pelo. Oh. ¿Y quién es esta monada? ¿Cuándo la adoptaste? ¿Es niño o niña? Antes de que pudiera contestar, Rosa ya estaba flipando otra vez. Es una monada. Mira esa carita preciosa. Un ángel peludo. Y así comenzó una avalancha de piropos histéricos e interminables preguntas sobre la bola de pelo. A Rizekei, por supuesto, le encantaba la atención, moviendo el rabo y fingiendo ser una criatura inocente. Después de escuchar durante demasiado tiempo como mi lobo es la criatura más hermosa del universo, por fin me dejaron coger la comida para perros. Pero al mirar el envase, ya podía sentir el peso de un juicio silencioso a mi lado. Rizekei parpadeó, decepcionado conmigo a nivel espiritual. ¿Es esto o nada? Antes de que Rizekei pudiera retorcerse en el suelo en una rabieta, 3 idiotas decidieron que hoy era un buen día para un robo. 3 tipos, encapuchados, 2 armados y uno claramente compensando algo. Entraron en el mercado de Rosa y sacaron sus pistolas, apuntándolas a ella y a Josei. «Entrégame el dinero, ahora», gritó uno de ellos, intentando sonar amenazador. Yo parpadeé. ¿En serio? ¿Robar un mercado? ¿En Japón? Debería jugar a la lotería. Pastel de Arroz empezó a gruñir, claramente molesto por el olor de estos tipos.
Eso llamó la atención de uno de los atracadores, que giró la pistola hacia mí. Me quedé quieto, con mi habitual expresión monótona e inalterada. Chaval, estate quieto. Gruñó. José, siempre tan bueno, intentó intervenir. Por favor, no le hagas daño. Dio un paso hacia el mostrador, pero el idiota volvió a apuntarle con la pistola, obligándola a detenerse. Parece que los mutantes creen que pueden hacer lo que les dé la gana, comentó otro atracador, su voz goteaba desdén. Esa cosa casi me provoca un infarto. Asqueroso. Ah, ya veo. Además de ladrones, son racistas mutantes. Eso no me enfadó. Me hizo aburrido. De todas las cosas que podían hacer, elegían esto. Suspiré y levanté la mano, cerrando lentamente los dedos. Sus armas se retorcieron como si estuvieran hechas de papel de aluminio, arrugándose en una esfera densa e inútil. Cayeron al suelo con un ruido sordo. Silencio. Di un paso hacia ellos, con voz baja y tranquila. Está claro que no habéis aprendido lo que es el respeto mutuo. Tendré que enseñaros. Uno de los ladrones, presa del pánico, levantó la mano y activó su peculiaridad, disparando una afilada púa en mi dirección. Estaba dispuesto a devolvérsela en la cara, pero José se interpuso entre nosotros. Y fue alcanzada. Cayó al suelo con un gemido de dolor, agarrándose el hombro mientras la sangre manchaba su camiseta naranja. Rosa gritó su nombre, corriendo hacia ella. Yo me quedé allí de pie. Por un momento, el tiempo pareció ralentizarse mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Mi mente se dividió en dos pensamientos. 1, ¿de verdad José acaba de saltar delante de mí para protegerme? 2, ¿este idiota acaba de herir a alguien que conozco delante de mí? Mi mirada se encontró con los ojos del hombre que disparó el pincho. Y se quedó inmóvil. Porque mis ojos probablemente brillaban ahora con una intensa luz dorada. La intención asesina irradiaba de mí como una onda expansiva. Antes de que pudiera reaccionar, levanté una mano y le retorcí el brazo con telequinesis como si fuera un trapo mojado. Un fuerte chasquido resonó en el mercado. Gritó de dolor y cayó al suelo. Los otros dos intentaron huir, pero simplemente apliqué un poco de presión gravitatoria y los inmovilicé en el suelo junto a su gimiente amigo. Rosa estaba al lado de José, intentando ayudar. Le quitó el pincho, haciendo que José gritara de dolor. Me acerqué, serio, confuso, y, lo admito, un poco preocupado por ella. No te preocupes, José. Yo me encargo de esto. Extendí la mano y un aura dorada la envolvió. La herida se cerró al instante y el dolor desapareció como si nunca hubiera existido. José se miró el hombro, sorprendida. Los ojos de Rosa se abrieron de par en par, e inmediatamente lanzó un monólogo exclamativo. Lo sabía. Desde que te conocí, supe que eras un milagro enviado por Dios. Un ángel de la guarda. Una santa, una bendición. La ignoré. José, aún sorprendida, me miró. Gracias, Ryuji, su voz era suave, avergonzada, claramente incómoda por el alboroto que había causado. Pero seguía pareciendo triste. Fue entonces cuando Pastel de Arroz se acercó y le lamió la mano, gimoteando suavemente. José miró sorprendida a la bola de pelo antes de sonreír ligeramente y acariciarle la cabeza. Estoy bien, cariño. Gracias. ¿Acaba de tocar a Pastel de Arroz? Estoy viendo cosas. Miré a José y luego a Rice Cake siendo acariciado por una mano que casi le cubría todo el cuerpo. Esta bola de pelo es realmente enigmática, la petición del símbolo de la paz. Pof. Ryuji el día después del día libre, Wa estaba finalmente abierto de nuevo. La mañana empezó como cualquier otro día. Bueno, todo lo normal que podía ser para alguien que básicamente destrozó el tejado del vecino e incluso causó un agujero en el reino de los cielos. Pero bueno, al menos los inmortales del Murin no vendrán a cazarme. Después de arreglarme, bajé a la cocina, ya preparado para otro día de clase. Y allí estaba ella, mi madre. La mujer que fácilmente podría confundirse con una santa. Estaba terminando mi bento con una precisión casi quirúrgica. Por un lado, arroz perfectamente moldeado. Por el otro, suculentos trozos de carne y verduras dispuestos de una forma que haría llorar de envidia a cualquier chef de restaurante. Buenos días, saludé, cogiendo mi bento y metiéndolo en el bolso sin mucha ceremonia. Buenos días, querida. Su voz tenía el tono dulce de siempre, pero había algo diferente. Un peso. Una vacilación. Antes de que pudiera irme, sentí su mano agarrando mi muñeca. Ryuji. Hice una pausa. Cuídate, por favor. Su voz era firme pero vulnerable. No vuelvas a meterte en líos.
El incidente de Luz aún estaba fresco en su mente. Claro que sí. Casi se muere de preocupación cuando vio en la televisión que su hijo estaba en medio de un ataque terrorista con monstruos de laboratorio y villanos con tendencias homicidas. Sigues siendo mi hijo. Su voz tembló un poco. Y me preocupo por ti. Mucho. Entiendo que no quiera perderme, como perdió a mi padre. Y sé que detrás de toda esa postura fuerte y esa sonrisa amable, mi madre estaba aterrorizada por el incidente de ayer. Podría decirle que estoy bien. Que soy prácticamente invencible. Que podría partir un planeta por la mitad si quisiera. Pero aún tengo que mantener cosas ocultas, como la barrera invisible e indestructible que coloqué a su alrededor por si alguien intentaba hacerle daño. Así que, en lugar de eso, sonreí. Por supuesto. Me portaré bien. Ella enarcó una ceja, claramente sin creerse ni una sola palabra. ¿Qué? Soy un modelo de disciplina, lo juro. Levanté las manos en un gesto inocente. Ella se limitó a suspirar. Levanté a Pastelito de Arroz, que estaba allí, terminándose sus malditas croquetas con una expresión de sufrimiento absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué sabe a arena? Leí la mente de Rice Cake, que parecía al borde de un colapso existencial. Puse los ojos en blanco y la cogí en brazos. Vamos, reina del drama, tenemos que ir al colegio. Me volví hacia mi madre y la saludé por última vez. Hasta luego. Forzó una sonrisa. Te quiero, cariño. Yo también te quiero, mamá. Y con eso, salí de la casa, cargando a la traumatizada bola de pelos, lista para enfrentar otro día de sorpresas inesperadas conmigo. Pof. Tercera persona. En cuanto Ryuji e Izuku entraron en el aula, la clase estalló en entusiasmo. Tío, estuviste increíble en la USG. Exclamó Kaminari, levantando los brazos. ¿Ese villano de la niebla? Lo tiraste a la fuente como si fuera una bolsa de basura. ¿Y el tipo que intentó saltarnos encima? Kirishima se rió. Le diste una patada y desapareció de mi vista. Todavía me pregunto dónde aterrizó. Por no hablar del tejado, comentó Zero, cruzándose de brazos. ¿Quién fue el responsable de hacerlo desaparecer de nuevo? Toda la clase giró la cabeza hacia Ryuji. Él simplemente parpadeó, sin cambiar su expresión. Ni idea. Quizá se cansó de su propia existencia y decidió dejar de ser un tejado. La clase se rió, pero antes de que pudieran seguir colmándole de elogios, Pastel de Arroz, que estaba cómodamente sentado en el regazo de Ryuji, se convirtió en el nuevo centro de atención. ¿Y ella? Hiro señaló a la pequeña loba blanca. ¿Cómo es que puede entrar en OA sin ningún problema? El director Nezu me dio un pase libre para traerla, respondió Ryuji despreocupadamente. Eso significa que ella es oficialmente la mascota de la clase. Así lo anunció con entusiasmo. Las chicas se reunieron alrededor de la pequeña tarta de arroz, tratando de acariciarla y ofrecerle golosinas. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la pequeña loba desapareció de los brazos de Ryuji y reapareció sobre el escritorio de Aizawa, mirando a todos con la superioridad de una deidad canina. Simplemente se desvaneció, murmuró Sato, parpadeando confundido. Vosotros nunca aprendéis, ¿verdad? Ryuji suspiró. Intentar tocarla sin el debido respeto y se evaporará más rápido que el sueldo de un adulto en Brasil. El grupo aceptó su derrota momentánea, pero pronto Mina notó otra oportunidad para divertirse. Hablando de preocupaciones, Agakure fue el que más se asustó durante el ataque. Dijo Mina con una sonrisa maliciosa. Mina. Protestó Agakure, con la voz claramente alterada. En serio, estaba tan nerviosa que parecía que se iba a desmayar cuando Ryuji se enfrentó a esos villanos. Continuó Mina, riendo. Es que, estaba preocupada porque es el presidente de la clase. Es mi deber como estudiante querer que esté bien. Replicó Agakure, tratando de explicarse. Es seguro, se burló Mina, riendo aún más fuerte. Mientras tanto, Ryuji, completamente ajeno a cualquier subtexto romántico, levantó una mano para llamar al orden. Muy bien, basta de charla. Todos a sus asientos. Soy el presidente de este lío, recuerden. Momo, la vicepresidenta, se le unió rápidamente. Sí, por favor, todo el mundo a sus sitios. Tenemos que empezar bien el día. Poco a poco, los alumnos volvieron a sus asientos. Aizawa no tardó en llegar, con su habitual aspecto cansado. Parece que todos habéis manejado bien el incidente de la USG, comentó, mirando a su alrededor. Eso está bien. Demuestra que sois fuertes. La clase se quedó en silencio, prestando atención. Pero la batalla aún no ha terminado. Un murmullo nervioso se extendió por el aula. ¿Qué quiere decir con eso?
caminar y susurró a Kirishima. Aizawa hizo una pausa de unos segundos, solo para crear suspense, y luego soltó la bomba. Se acerca el festival deportivo. Una explosión de voces resonó en la sala. De ninguna manera. Ha sido prácticamente gritó. El festival deportivo. Los ojos de Uraraka se abrieron de par en par. Eso significa que tendremos que luchar contra otras clases. Es nuestra oportunidad de brillar. Declaró Kirishima, emocionado. Mientras la clase reaccionaba, Rize Cake, que había estado en el pupitre de Aizawa, saltó al pupitre de Ryuji y se tumbó, ignorando por completo el caos a su alrededor. Ryuji se limitó a mirarla y luego a la agitada clase. Me pregunto si ya habré llamado la atención de esos tres. Tras el final de la cuarta clase, llegó el recreo, y el aula se sumió en el caos debido a la proximidad del festival deportivo. A Ryuji, sin embargo, no podía importarle menos. Quería escapar antes de quedarse atascado en uno de esos diálogos de NPC no saltables de Genshin Impact. Sin pensárselo dos veces, cogió a Pastel de Arroz en brazos y salió del aula con Izuku, que tampoco quería quedarse en medio del alboroto. El objetivo era sencillo: la cafetería. Pero claro, el destino siempre tiene otros planes. En cuanto entraron en el abarrotado pasillo, ocurrió algo inesperado, aunque predecible. La multitud se fijó en la bola de pelusa blanca que Ryuji llevaba en brazos. En un instante, se vio rodeado por un enjambre de chicas con ojos brillantes de adoración. ¡Oh Dios mío, es tan mona! Es real. ¿Puedo cogerla? ¿Puedo abrazarla? Izuku, que había estado a su lado hace un segundo, fue simplemente engullido por la multitud. Ryuji, ¡ayuda! La voz apagada de Izuku surgió en medio del caos, pero nadie pareció darse cuenta. Rize Cake, por su parte, se debatía entre disfrutar de los halagos y huir a un lugar seguro. Parece tan suave. ¿Cómo te las has arreglado para traerla a la escuela? ¿Puedo cogerla? ¿Le gustan las golosinas? Aquí tengo uno. Rize Cake, a quien no le gustaba que le tocaran extraños, simplemente saltó de los brazos de Ryuji y se subió a su cabeza, mirando a la multitud con una expresión que decía claramente: insignificantes mortales, vuestras manos no son dignas de tocarme. Mientras tanto, Ryuji lidiaba con las preguntas. Sí. Rize Cake tiene un pase libre del director. Sí, es la mascota no oficial de nuestra clase. No puedes cogerla. Siguiente pregunta. Dijo rápidamente, tratando de esquivar las manos invasoras que intentaban acariciar a su lobo. Algunos chicos del fondo le miraron con envidia. Eso no es justo. Eso debería ser delito. Ahora solo quiero ser un perro. Está bien, al diablo con esto, murmuró Ryuji antes de levantar el vuelo con Rize Cake en brazos. Envolvió a Izuku con telequinesis y tiró de él, dejando atrás a la multitud, que se quedó boquiabierta mientras él se alejaba flotando tranquilamente. Eso ha sido humillante pero conveniente, comentó Izuku, ahora flotando junto a Ryuji. Creo que he descubierto un nuevo método de escape para cuando las situaciones sociales se vuelven insoportables, respondió Ryuji, distanciándose rápidamente de la multitud. Tras un vuelo tranquilo, para Ryuji, porque Izuku se sentía un poco mareado, aterrizaron en un pasillo más silencioso. Fue entonces cuando Ryuji se fijó en All Might, de pie en una esquina, saludándoles discretamente. Jóvenes Fujimoto y Midoriya. Dijo, sonriendo. Si no es mucha molestia, ¿os gustaría comer conmigo en mi despacho? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. ¿En serio? Sí, por supuesto. Parecía sorprendido y emocionado, como siempre que estaba cerca de All Might. Ryuji, por su parte, entrecerró los ojos ante el héroe. Sabes que este enfoque hace que parezca que eres el protagonista de una comedia romántica intentando llamar a los dos chicos problemáticos de la escuela para tener una charla sincera, ¿verdad? Izuku casi se echa a reír y tuvo que taparse la boca para no soltar una carcajada en ese mismo instante. All Might tosió, un poco avergonzado. Esa no era mi intención, joven Ryuji. Está bien, vámonos antes de que Midoriya explote de la risa. Ryuji se encogió de hombros y echó a andar, todavía con Rize Cake en brazos, que bostezaba perezosamente. Espero que allí haya comida decente. La sala de profesores estaba en silencio, solo el sonido de la tetera en la cocina eléctrica llenaba el espacio. All Might, ahora en su forma esquelética, preparaba té para sus dos alumnos mientras Pastel de Arroz buscaba un rincón cómodo para tumbarse y descansar. Izuku observaba atentamente, aún intentando procesar todo lo que había sucedido hasta el momento. Ryuji, por su parte, cogió una taza de té con la expresión de quien ha visto este tipo de escenas 1000 veces antes.
Sopló tranquilamente la bebida caliente mientras esperaba la verdadera razón por la que les habían llamado. Olmig se sentó frente a ellos, adoptando una postura seria. Mi verdadero nombre es Toshinori Yagi, empezó, con la voz más grave de lo habitual. Creo que es hora de que conozcáis la verdadera carga que llevo. Izuku se animó de inmediato, mientras que Ryuji se limitó a enarcar una ceja. El nombre de mi Kirk es uno para todos, un poder que puede transmitirse de persona a persona. Es una llama que lleva la fuerza acumulada de sus predecesores, y con ella, tenemos el deber de enfrentarnos al gran mal de este mundo. Todos para uno. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. ¿Así que este Kirk es hereditario? Sí, y por eso necesito buscar un sucesor, concluyó Olmig. Ryuji dio un sorbo a su té y dejó la taza sobre la mesa con un largo suspiro. Todo esto es muy chocante y tal, pero ¿vas a ir al grano, o tengo que desbloquear 20 líneas de diálogo primero? Porque si es así, voy a necesitar más té. Izuku tosió, intentando reprenderme, mientras Olmig suspiraba, ya acostumbrado al comportamiento sarcástico de Ryuji. De acuerdo, continuó. Has visto mi cicatriz, pero no conoces la historia que hay detrás. Se hizo el silencio en la sala mientras Olmig apretaba los puños. Mi mentora, Nana Shimura, fue una gran heroína. Luchó valientemente contra All for One, pero acabó en estado crítico. Contra todo pronóstico, sobrevivió, pero ha permanecido en coma y estado vegetativo desde entonces. Izuku parecía haber perdido el aliento. ¿Ella, sigue viva? Olmig asintió lentamente. Sí. Pero su estado nunca ha cambiado. He llevado este dolor y esta responsabilidad conmigo todos estos años. Yo mismo me enfrenté a All for One, intentando vengar a mi mentor, y fue en esa batalla cuando sufrí esta herida. Se subió la camisa, revelando de nuevo la enorme cicatriz de su abdomen. Izuku apartó la mirada, sintiendo el peso de la historia. Ryuji, por su parte, se limitó a dar otro sorbo al té. La voz de Olmig tembló ligeramente cuando volvió a hablar. Pero ahora hay esperanza. Ryuji, tienes el poder de hacer cosas que jamás podría imaginar. Por eso, te lo ruego, se inclinó profundamente, su frente casi tocando la mesa. Sus manos temblaban, el peso de años de culpa y desesperación desbordándose en aquel gesto. Por favor, salva a mi mentor. Izuku se quedó sin habla. Nunca antes había visto a Olmig tan vulnerable. Ryuji, por su parte, permaneció en silencio durante un largo momento. Observó la escena, aparentemente sin emoción, antes de dejar su taza de té sobre la mesita. Luego, suspiró. Realmente eres como dicen. El tipo que se preocupa más por los demás que por sí mismo. Olmig levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos. Ryuji se cruzó de brazos y lo miró fijamente. Está bien. Yo la curaré. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Olmig parpadeó, atónito. ¿Qué? Ya me has oído. La curaré. Deja de mirarme así. Pareces un perro abandonado bajo la lluvia. Olmig sintió un nudo en la garganta. Durante años, había cargado con ese dolor sin esperanza. Ahora, una posibilidad real se presentaba ante él. Volvió a inclinarse, esta vez conteniendo las lágrimas. Joven Fujimoto, muchas gracias. Izuku sonrió, sintiendo el peso del momento. Pastel de arroz, percibiendo el tenso ambiente, se acercó a Ryuji y se subió a su regazo antes de acurrucarse, claramente deseoso de consolar a su dueño. Ryuji se limitó a coger de nuevo su taza, tomando otro sorbo de té. Ahora, si podemos acabar con este culebrón mexicano, me gustaría comer mi almuerzo antes de que se enfríe. Al terminar las clases, una multitud se congregó frente a la puerta del aula, bloqueando el paso de la clase 1A. Ryuji suspiró, sintiendo una incómoda sensación de déjà vu. Se acercaba el festival deportivo y, como era de esperar, estudiantes de otros cursos habían acudido para analizar a sus posibles oponentes. Pero para su consternación, la mayoría de los allí presentes estaban por otra razón. ¡Ah, qué mono! Gritó una chica, levantando su teléfono para hacer una foto. Su pelaje es tan blanco. Parece un peluche viviente. Oye, ¿puedo cogerla? Preguntó otra chica, con los ojos brillantes mientras miraba a Rize Cake. Ryuji puso los ojos en blanco mientras Rize Cake se encogía ligeramente en sus brazos. La lobita intentó ignorar las manos desconocidas que intentaban tocarla, su hocico temblaba de incomodidad. Parece que nuestra mascota ya es famosa, Ryuji, comentó Izuku con una sonrisa divertida. Ryuji le lanzó una mirada de reojo. No empieces, Izuku. Izuku se limitó a reír antes de continuar. Pero, si ignoramos eso, el resto está aquí para analizar la clase.
Eso ya era bastante obvio, replicó Ryuji, suspirando. Después de todo, nos enfrentamos al ataque de un villano, bueno, al menos algunos de nosotros lo hicimos. La multitud parloteaba sobre la clase A, pero la mayoría de los cumplidos seguían dirigiéndose a la bola de pelo que llevaba en brazos. Ryuji decidió que era un buen momento para provocarlos. Escuchad, estáis perdiendo el tiempo intentando analizarnos cuando el resultado es inevitable. Así que quitaos de en medio. Tengo que comprar un café de camino a casa. Su voz resonó en el pasillo. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, mientras que la clase A se volvió para mirar fijamente a Ryuji. Algunas personas en la multitud estaban indignados, mientras que otros simplemente se rieron de su audacia. Vaya, realmente dijo eso. Bueno, más o menos, murmuró Uraraka, sorprendido. ¡Qué declaración más temeraria! Exclamó Ida, ajustándose las gafas. Fue en ese momento cuando una voz surgió de entre la multitud. No esperaba que los alumnos del curso de héroes fueran tan arrogantes. La multitud se separó para revelar a Hitoshi Shinso. Miró a Ryuji con fijeza, y sus ojos violetas mostraban una seriedad inusual. ¿Sabías que los que no pudieron entrar en el curso de héroes fueron reubicados en otros cursos de la escuela? Hizo una pausa antes de continuar. Dependiendo de los resultados del festival deportivo, algunos de nosotros podríamos ser trasladados al curso de héroes. Hizo otra pausa antes de mirar directamente a la clase 1A. Ahora que el curso de héroes tiene un alumno menos, nuestras posibilidades de traslado son aún mayores. Pero eso también significa que uno de vosotros podría ser sustituido si vuestro rendimiento es peor que el nuestro, incluso con la vacante. Todavía existe la posibilidad de que uno de vosotros del curso de héroes acabe siendo expulsado. La expresión de Shinso se ensombreció mientras miraba a Ryuji. Voy a acabar con niños como tú y tus caballos blancos. El aire se puso tenso. Algunos estudiantes de la clase parecían molestos por la declaración, pero Ryuji se limitó a sonreír. ¿Niño? Dijo Ryuji, su mirada se encontró con la de Shinso. Eres valiente y atrevido, así que te prometo algo. Un aura dorada comenzó a irradiar de Ryuji, envolviendo su cuerpo con una presencia abrumadora. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras sus ojos cambiaban del azul al dorado, brillando intensamente. Te demostraré lo inferior que eres comparado con el curso de héroe. Izuku rió, mientras Pastel de Arroz dejaba escapar un ladrido excitado. Los demás alumnos de la clase A también sintieron el impacto de la declaración y se animaron a demostrar su valía. Pero Shinso sintió algo más. La mirada de Ryuji tenía un peso que no había esperado. No se trataba solo de una provocación. Sentía como si Ryuji pudiera aplastarle en ese mismo instante. Antes de que Shinso pudiera hablar, surgió una nueva voz. No te olvides de la clase B. Tetsu 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 surgió de entre la multitud, golpeándose el pecho con determinación. Vamos a por la clase A con todo lo que tenemos. Se hizo un silencio incómodo. Nadie respondió. Tetsu Tetsu parpadeó un par de veces, dándose cuenta de que había sido completamente ignorado. Ryuji simplemente suspiró y dispersó su aura dorada. Bueno, ha sido divertido, pero tengo sitios a los que ir. Agarró con fuerza a Pastel de Arroz y, sin previo aviso, despegó por encima de la multitud. Ryuji. Izuku llamó, dándose cuenta de que su amigo se iba. Llévame contigo. Ryuji le miró. Ya te ayudé una vez. Ahora estás solo. Izuku dejó escapar un suspiro exasperado mientras veía a Ryuji volar por el pasillo con Pastel de Arroz en brazos. Entre la multitud, una chica de pelo negro corto y orejas de gato observaba la escena con una curiosa sonrisa en los labios. Sus ojos brillaban con interés mientras seguía la figura dorada de Ryuji que desaparecía en el horizonte. ¡Qué divertido!, murmuró, sus labios se curvaron en una sonrisa felina.